Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. La Guardia Civil detuvo hace una semana a Víctor de Aldama, un oscuro personaje cuyo nombre se ha convertido en familiar para los españoles desde que a principios de este año estalló el conocido como Caso Koldo. La detención no vino provocada por la investigación de esta trama corrupta, que afecta de forma directa al gobierno de Pedro Sánchez, sino por un fraude de hidrocarburos. Al parecer, Aldama, junto a unos socios, esquivó el pago a Hacienda de 182 millones de euros en concepto de IVA. El juez también le acusa de blanqueo de capitales mediante la adquisición de propiedades inmobiliarias, vinos de elevado precio, joyas y otros productos de consumo. Aldama no participaba de forma directa. Se habría limitado, según las pesquisas de la Guardia Civil, a ejercer como mediador en este asunto. De tratarse solo de esto, nadie estaría hablando de ello. Este tipo de fraudes son relativamente habituales y no suelen protagonizar las portadas de los periódicos, pero aparecía el nombre de Víctor de Aldama en el centro de todo, y eso lo cambia absolutamente todo, ya que no es la primera vez que le detienen. En febrero ya fue arrestado por el presunto cobro de comisiones ilegales provenientes de la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. No pasó mucho tiempo detenido en aquel momento, apenas 2 días, al término de los cuales fue puesto en libertad con cargos. Según la Fiscalía Anticorrupción, Víctor de Aldama se enriqueció durante la pandemia cobrando elevadas comisiones por el suministro de mascarillas y material sanitario al Estado. Todo supuestamente lo hizo dentro de la trama en la que se encontraba Koldo García Izaguirre, mano derecha y hombre para todo de José Luis Ábalos, ministro de Fomento y en aquel entonces persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Al comenzar la pandemia y tras enterarse de que en la administración estaban buscando desesperadamente mascarillas, se ofreció a Koldo García poniéndole en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, que fue a quien finalmente se adjudicaron los contratos valorados en más de 50 millones de euros. El informe de la UCO sitúa, en definitiva, a Víctor de Aldama en el corazón mismo del caso Koldo. Pero este no es el único sumario en el que aparece Aldama. También trabajaba como asesor del Grupo Globalia, la empresa matriz de Europa, cuyo director general, Javier Hidalgo, está relacionado con el caso Begoña a través de Wakalua, una filial de Globalia que patrocinaba el Africa Center del Instituto de Empresa, dirigido por Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno. En el informe de la Unidad Central Operativa, la célebre UCO de la Guardia Civil, remitido al juez Ismael Moreno, se extrae que Aldama consiguió infiltrarse incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de un comandante de la Benemérita, Rubén Villalba, que se encuentra en estos momentos imputado. Respecto a Globalia, en julio de 2020, su aerolínea fue rescatada con fondos públicos, un total de 475 millones de euros que evitaron su quiebra. El escándalo ha impactado no ya en el gobierno, que por supuesto, sino en el mismísimo Pedro Sánchez, que aparece señalado en el informe de la UCO bajo el apelativo de El Uno. En Moncloa aparentan tranquilidad, pero es posible que en breve José Luis Ábalos sea imputado por la Audiencia Nacional, lo que podría dar lugar a nuevas revelaciones. Dada la complejidad que esto ha adquirido, nos acompaña en la Contracrónica Rubén Arranz, que ha ido siguiendo este tema desde el principio, allá por el mes de febrero. Son muchas las piezas, las tramas y las subtramas, pero en prácticamente todas comparece Víctor de Aldama, el hombre que siempre estuvo allí. Acabamos de escuchar, como todos los días, el tercer movimiento del tercer concierto para Brandeburgo de Johann Sebastian Bach, que es, como todo el mundo sabe, todos los contraescuchas saben, la sintonía de este programa. Pero cuando me puse a prepararlo con Rubén, pensé en cambiarla, aunque fuera solo para este día, y sustituirla por aquel tema famoso de cabaret llamado Money. No sé si lo recordaréis, ese de Money, 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 Money. Pues eso, porque le viene que ni al pelo. Las cifras además son millonarias. En el caso de Víctor de Aldama, de lo que le acusan al menos, es inocente, antes de nada, y esto es importante reseñarlo. En España todos somos inocentes hasta que no se demuestra en sede judicial lo contrario. Así que en el programa de hoy, junto con Rubén, que conoce hasta los detalles más mínimos de esta historia, que tiene a todo el mundo revolucionado, no desde la semana pasada resucitó, sino desde el mes de febrero, pues lo ha ido siguiendo, ha publicado muchísimas cosas en el Independiente, también en su programa de radio, bueno, de radio y de YouTube, lo que no te han contado, ha ido siguiendo
siguiendo esta historia y nada, como esta misma semana ha renacido el tema de Aldama y el tema Koldo, pues le comenté de que se pasase por aquí este lunes para que hablásemos y pusiésemos todo en orden, porque ya ha alcanzado, como os decía hace un momento, cierta complejidad. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado, Bueno, como siempre. estás coldizado o aldamizado, ¿no? Por lo que veo. Efectivamente, bueno, como no puede ser de otra forma, en estos días complejos. Bien, yo te comentaba ayer, cuando te llamé, te dije, oye, ¿no te has fijado, Rubén, que Víctor de Aldama está en todos los fregados? Es el hombre que siempre estuvo allí. Se podría hacer una película el día de mañana con él como centro, con él como protagonista. Efectivamente, así es. De hecho, este domingo en El Mundo aparece un reportaje que me parece muy interesante sobre este señor, que lo firma Ángeles Escribá, si no me equivoco, porque tú también lo has leído. Sí. Lo he leído esta mañana y a ver un segundo porque Sí. no recuerdo la firma. Aquí está, sí. Corrupción en el gobierno de Sánchez. Aldama, el falso marqués que puede hacer caer a un gobierno. Ángeles Escribá, efectivamente. No he leído nada más levantarme. Es maravilloso porque la fuente de la periodista es un constructor al que le prometió, bueno, yo creo que le dio 195.000 euros, o presuntamente todo siempre, y más de 400.000 para montar una especie de negocio en Ecuador. Este era el típico constructor que lo estaba pasando mal con la crisis y se puso en manos de Víctor de Aldama, que es, bueno, pues casi un poco como ponerse en manos del diablo o no sé, como digamos. La historia no tiene desperdicio, está muy bien escrita y además las revelaciones son muy jugosas. Eso sí, está en la versión de pago de suscripción del Mundo, un diario al que estoy suscrito, y por ser vos quien sois, voy a leer un trocito, ¿te parece? Bueno, y por ser los contraescuchas quienes son, porque es fantástico. Es fantástico. El empresario que da más, me parece perfecto para empezar este programa que vamos a hacer ahora sobre Víctor de Aldama. El empresario que le hace las revelaciones a la periodista del Mundo se llama JL. Ha guardado hasta que se ha quedado solo con las iniciales, que no sabemos si son reales o ficticias. Cuenta, JL nos recuerda muy bien, muy exactamente cómo le conoció. Su empresa de construcción tenía las oficinas frente a las de Globalia, cuando Aldama ni siquiera podía soñar con pisar suelo de esta corporación. Tenían un conocido común que se lo presentó como un tío que tenía buenos contactos, y él estaba intentando recuperarse de la crisis brutal. JL recuerda haber ido 4 años a la oficina en traje sin tener nada que hacer y se aferró a un clavo ardiendo. Víctor Gonzalo, alias el nieto del marqués de Aldama, le habló de sus contactos en Ecuador, de que era el socio de Isidro Romero, el propietario del Barcelona Guayaquil, a quien mencionaría de nuevo como socio más tarde en la compra del Córdoba, y de un sistema que le permitía conseguir una cantidad de suelo para construir viviendas sociales para bomberos y policías allí en Ecuador, no en España. Bien, JL viajó a Quito en 8 ocasiones. Me sabe mal porque acababa de nacer mi hija y tenía que ausentarme para reunirnos. Le mandamos 195.000 euros con el objetivo de poner en marcha la estructura y señalizar los suelos. Y al final la cosa quedó en nada y fue una estafa mucho mayor que los 195.000 euros. La cuestión es que da algunos datos de este hombre que llaman la atención porque de Víctor de Aldama hace un año nadie sabía de él. Eso es. Más allá de su familia y amigos, quiero decir. Pero de unas... hemos visto todos la cara, desde que esto estalló en febrero, un tipo así con barba, que tendrá unos 40 años aproximadamente. No lo sé. Sí, no tiene página en Wikipedia, eso, así que no he podido ni siquiera comprobarlo ahí. Pero sí que debe de rondar eso, ¿no? Sí, eso es. Y este hombre... Yo quisiera regresar a un momento que es el año 2020, durante los últimos días del estado de alarma, que fue cuando se empezaron a convocar, bueno, ya creo que no estábamos en estado de alarma ya, cuando se empezaron a convocar las famosas manifestaciones de Núñez de Balboa, si recuerdas, de la calle Núñez de Balboa en Madrid. Las de los Cayetanos, acuérdate. Correcto, Esto fue en verano bueno, no había llegado el verano, fue mayo, junio del año 2020. Más o menos, sí. Entonces yo recuerdo que había ido con un antiguo compañero en Voz Populi, buen amigo, Alberto Sanz, y ya estábamos echando un vistazo a los contratos de las mascarillas que nos parecían un poco raros, que se habían adjudicado por procedimiento de urgencia y sin concurso, básicamente porque había un Real Decreto que permitía, en esos casos, como había que conseguir material sanitario, prescindir de algunos trámites que ralentizarían el proceso. Y yo recuerdo que estábamos haciendo un reportaje de lo que estaba pasando por allí. Y le suena el teléfono a Alberto. Y era un abogado con acento rioplatense. Y le empieza a amenazar. Que estaba publicando mentiras, que cuidado por dónde iba, que le iba a demandar, que tuviera cuidado. Y este se presentaba como un abogado ligado a los socios de soluciones de gestión y apoyo a empresas. Que es la empresa, el famoso proveedor de confianza de Ábalos, como le llamamos, que luego se ha demostrado que era así.
demandaron al periódico. Pusieron todo tipo ellos no contestaban los correos, pero luego enviaban sus historias. Se llevaron 54 millones de euros de mascarillas, de contratos de mascarillas de diferentes ministerios. La investigación, en principio, de la trama Coldo, se centró en ellos. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ir a otro lugar, ¿vale? Es decir, esto pasó en el año 2020, que fue cuando empezamos a investigar sobre esto. ¿Se publicó algo en aquel entonces? ¿Llegasteis a publicar algo? Publicamos en 2020 todo lo de los contratos y en el año 2021 las cuentas de la empresa. Y por supuesto no pasó nada. Porque pasó. es cuando dicen, es que esto nos hemos enterado ahora, febrero de 2024. Bueno, Que se había publicado muchísimo. Claro, nos pusieron a parir, por supuesto, toda esta corte de, los de siempre, ya está, porque sinceramente no los quiero ni citar ya todos estos pseudo periodistas, como los digo, buceando en el registro mercantil porque nos acusaron de que nos lo filtraba el PP, bla, 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 nada. Esto era a capón leer la web de contrataciones del Estado porque nos dedicamos a eso y lo tenemos que hacer. Y en el año 2021, recuerdo que había un día de verano, le dije al propio Alberto, ¿por qué no nos descargamos las cuentas de soluciones de gestión? Y vimos que en 2019 había ingresado 0 euros y en el año 2020 había ingresado 53 millones de euros, que fueron al final 54. Empezamos a comprobar que tenía algunos líos en Angola, algunas cuestiones empresariales, juicios con una empresa que no había pagado de Hong Kong, que por lo menos desaconsejaban a lo mejor fiarse de ese proveedor. Entonces vamos ahora a dos momentos, si te parece bien. Uno es este verano, que fue cuando se presentó una auditoría del Ministerio de Transporte encargada por Óscar Puente, en el que ya se veía cómo el Ministerio de Ábalos había priorizado a esta empresa, incluso le había básicamente entregado los contratos antes de publicar la orden en el BOE, había modificado en 38 minutos el contrato para duplicar el importe del contrato sin haberlo justificado correctamente, contrato de material sanitario, conviene aclarar, y luego es decir, que básicamente lo que demostraba los informes es que Ábalos estaba en el ajo. Y luego vamos a otro punto, que es un informe de la agencia tributaria que me enviaron hace un tiempo, que es de Aragón, que era la que estaba pisando los talones a Aldama y a sus socios. Y ahí dice, porque cuando te metías en la estructura societaria de soluciones de gestión veías cosas muy raras. Veías como empresas que se interponían, socios que iban y venían, cambios de denominación social y de ubicación de la empresa, de domicilio social, mejor dicho. Y en ese informe señalaba algo que ha sido muy relevante a la postre, y es que, primero, que eran Juan Carlos Cueto, que era un empresario que estaba también investigado por el caso de EFEX, que era de pufos, de presuntos pufos con contratos del Ministerio de Defensa, y nuestro hombre, Víctor de Aldama. Que es la primera vez que tú oíste hablar de él. Exacto. Y a partir de ahí, en ese informe se señalaba que estos dos habían sido los que habían camuflado a través de sociedades y supuestos socios los beneficios de las mascarillas. ¿A qué juega Víctor de Aldama cuando le detienen todo esto presuntamente? Todo lo que vamos a decir es presuntamente porque, reitero... Ya he advertido, sí. Todo es presunto y nos nutrimos de investigaciones periodísticas y del famoso informe de la UCO publicado o filtrado la semana pasada. Nada más. Yo parto de que Víctor de Aldama, como el resto de investigados, son inocentes. Correcto. Esto que quede claro desde el principio. Lo único que tenemos una serie de informaciones sobre la mesa, tanto Rubén como yo somos periodistas y este es nuestro trabajo. Tenemos que informar a la gente e interpretar esa información, en este caso a nuestros oyentes. Pero vamos, que partimos de que son inocentes. Todo es supuesto. Eso es, por supuesto. Y además esta persona hasta que ni siquiera la han acusado de momento. Es decir, esto simplemente es un caso que se está instruyendo. A partir de ahí hay dos cuestiones importantes. El pasado lunes, hace una semana, detienen a Víctor de Aldama y le acusan de ser una parte fundamental, el cabecilla de una especie de trama que lo que hacía era, en el sector de los hidrocarburos, por cierto, la licencia para operar se la dio el Ministerio de Industria, ya de este gobierno, habían defraudado hasta 184 millones de euros según los investigadores. Lo que hacían era interponer sociedades, crear sociedades paralelas, dar de alta, dar de baja, jugar con el IVA. Bueno, de eso supuestamente lo que esta historia de los hidrocarburos, que es lo que le ha mandado a la cárcel, y a día de hoy está en la cárcel, no sabremos si el juez le soltará o no le soltará, es una historia aparte.
Nada Eso tiene es. que ver con las mascarillas y nada tiene que ver con la historia esta de Europa. Es otro asunto en el que supuestamente y según el juez estaba metido y esa es la razón por la cual ha decretado prisión sin fianza. No sabemos cuánto tiempo estará ahí, pero bueno, el hecho es que está ahí por una cuestión en principio menor, que no tiene no ha salpicado por lo menos a la política todavía. Es una fraude típico del IVA, abrir una empresa, ganar dinero y cerrarla antes de que tengas que declarar ese IVA. Eso Esto es. es tan antiguo como el hombre, vamos, Sí, desde que existe el IVA. sí, además él se introdujo en el negocio de los hidrocarburos porque él había participado en un negocio de que lo dice el reportaje este tan curioso del mundo, de combustible con huesos de aceituna. Efectivamente, de biocombustible con huesos de aceituna. Que esto es como lo de inglés medio en el currículum, ¿no? Esto es lo que cuenta Ángeles Escrivá hoy, que dice, bueno, ¿cómo se metió en el negocio de los hidrocarburos? Pues así, una supuesta patente japonesa que permitía obtener biodiesel o biocombustible, vamos, a través de los huesos de aceituna. Y eso ya le permitió presentarse como experto o como operador dentro del sector de los hidrocarburos. Eso es. Es todo un poco, no sé a ti si te lo parece, Rubén, un poco rinconete y cortadillo esto. El pequeño Nicolás. Es que este personaje es así. De hecho, le apodaban el Gominas. A partir de ahí, lo digo por seguir el orden cronológico. Porque yo creo que todo esto, hay un punto que hay cierta coordinación en cómo va saliendo esto. Porque si recuerdas, el lunes le detienen. El lunes fue cuando la Audiencia Provincial de Madrid dijo, vale, lo de Globalia va aparte, al juez Peinado. Lo de Globalia va aparte, pero ojo, con lo del máster de Begoña Gómez y demás asuntos con Barrabés, eso lo puedes investigar. Ese día, casualmente, se detiene a Víctor Aldama. 3 días después aparece el primer informe de la UCU, que es súper interesante. 87 páginas que te lees como una novela que te interesa. Bueno, eso tú que eres experto en leerte este tipo de informes. Yo me he conformado con los resúmenes porque es que son muchas páginas y tenía otras cosas que hacer. Pero vamos, lo suficiente como para hacerme una idea de todo lo que ha investigado la Guardia Civil. Porque estabais vosotros en Voz Populi investigando esto en el año 2020, pero se conoce que también andaba la Guardia Civil detrás del rastro. Hombre, yo creo que le pitó algo ahí para que estuvieran detrás. Han hecho un trabajo fantástico, de verdad. Es maravilloso. Primero porque el informe justifica al principio el por qué sospechan que todo esto es una organización criminal. Y te dicen lo que es una organización criminal según el convenio de Palermo, si no me equivoco. Y es fantástico, porque luego empiezan a hablar de cómo Víctor de Aldama habría medrado a partir de sobornos, entre ellos a un guardia civil que se llama Rubén Villalba, al que le había ingresado cantidades, él y sus socios, porque todo esto forma parte de que Víctor Aldama tenía ahí unos socios que también respondían con pasta. Y le había pagado esas cantidades para, como ellos llaman, securizar. Securizar es asegurar las comunicaciones pues, de los fenómenos de la trama. Entonces, ¿cómo lo hacían? Es que de verdad, es como una película de detectives. Básicamente lo que hacían era comprar teléfonos de 190 euros, de los más baratos del mercado, menos a Víctor Aldama, que era más pijo, además lo dicen en las conversaciones, que les pincharon, que les costaban 400 porque él quería uno mejor, y esos teléfonos solamente tenían WhatsApp. Son los famosos teléfonos securizados. Eso es. Tenían WhatsApp porque las llamadas de WhatsApp, al parecer, son más difíciles de intervenir. Sí, pero están cifradas. Eso es. Entonces, a partir de ahí te empieza a justificar todo. Y hay un punto en el que de repente tiene Koldo una conversación con estos líderes, o sea, entre los guardias civiles hablan de que Koldo le ha preguntado a uno si el teléfono del presidente del gobierno, ahí no habla de el uno, de José Luis Ábalos y del presidente del gobierno, pueden estar pinchados. Y dijo, me ha preguntado una cosa muy sensible y es si pueden estar pinchados estos teléfonos. Entonces, a partir de ahí, el gobierno, si te fijas, ha ido cambiando de cortafuegos. Al principio fue Koldo. Llegaba Ábalos ese día, sale en el pasillo del Congreso de los Diputados. Pues se puede imaginar que no es mi mejor día. Estoy decepcionado. Se me ha colado un aplauso. Pero porque, claro, es normal. Había puesto esto aquí, aunque no debió ser este. No debió ser este, sino creo que es este. También. Los dos pegan mucho con Ábalos. Claro, tenía puesto aquí el dedo. Es que las mesas de sonido tienen unos botones en el que, bueno, pues les tienes precargados unos sonidos y me había quedado con el volumen arriba y lo he dado sin querer. Ya sabéis que ese aplauso lo utilizo para cuando Alberto Garín suelta alguna teoría garínida y entonces le aplaudo. Pues ahí se me había quedado. Bueno, continúa. Sí, con lo de... soltamos todo el dinero, por favor. Venga, cuando quieras. Mira, voy a ponerlo. Ahí. Venga, es esta teclita. A ver, dilo. Y suelto el efecto de sonido. De repente, José Luis Ábalos
Fantástico, perfecto. Sin que tengan presuntamente eso. Cuando salí en el pasillo del Congreso de los Diputados, cuando habían detenido a Koldo y a Aldama, dijo, pues se puede usted imaginar que yo estoy decepcionado. Claro, cuando te falla la gente a tu alrededor o cuando pasan estas cosas, bueno, pues preocupación, ¿cómo me voy a sentir? Y luego al día siguiente, ya cuando le habían pedido que dejara su acta de diputado y solamente lo que había hecho es pasar al grupo mixto, fue cuando dio esa rueda de prensa con tono de malo de película y dijo, yo soy un peón dentro de un juego de intereses. Y fue donde periodistas que por supuesto no son cercanos a Ábalos ni mucho menos, como Risto Mejide, que ha sido uno de sus grandes apoyos, por cierto, y empezó a decir que él era realmente una especie bueno, de el programa de Risto Mejide, el programa de Risto Mejide lo ha tenido casi como diván de psicoanalista está. Durante los últimos meses. Por No algo será. No sé ni cuántas veces ha ido. Bueno, entiendo que haya amistad o que tuviesen amistad de antes, me parece muy bien. Uno, al final, los amigos, sí los elige, los amigos eligen, pero bueno, que puedes tener un amigo que se haya metido en líos y si eres de verdad su amigo, pues lo suyo es que le prestes apoyo. Pero vamos, que era sorprendente como todo el mundo le daba la espalda, pero Mejide le seguía poniendo la cámara y el micrófono delante. Exacto. Ahí, en cualquier caso, el PSOE lo que hizo fue un cortafuegos, y el cortafuegos era Koldo. Esto era el caso Koldo. No era el caso PSOE o el caso o el gobierno. caso Ábalos. Eso es. Esto, de hecho, no sé si te lo parece a ti, Rubén, cuando toda esta historia saltó de golpe, además a borbotones, en febrero, el mes de febrero, que fue poco después de aquellas elecciones las gallegas, que se celebraron en Galicia. Unas elecciones en las que no le habían salido nada bien a Pedro Sánchez y al PSOE. Recuerda que volvió a ganar el PP con mayoría absoluta y fue justo la semana, fue el domingo, lunes, el día electoral, y creo que salió un martes. ¿Te acuerdas que anduvimos todos como pollos sin cabeza, preparando información, etcétera? Y la verdad es que sabíamos poco. Era poquito. Lo que ha hecho este informe de la UCO, y yo la semana pasada lo vi y dije, está alumbrando un montón de espacios que permanecían a oscuras y que eran pura interpretación lo que le podíamos poner. No sabíamos realmente muchas cosas, pero la Guardia Civil sí que las sabía. Claro. Entonces, lo que ha pasado ahora es que con este informe que comentaba y con otro que ahora comentaremos, ese cortafuegos se ha desplazado y ahora está en el terreno de José Luis Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional ya ha hecho el trámite de preguntar a la presidenta del Congreso si puede ser imputado. Sí, el famoso suplicatorio. Eso es. De hecho, hizo un movimiento un tanto extraño el otro día, el jueves, pidiendo ser testigo. No se puede ser testigo e imputado a la vez. Claro. Así que ya veremos lo que le dice el juez. Si le niega la condición de testigo es que le imputa seguro. De hecho, ya el hecho de pedir el suplicatorio, porque lo que ha pedido es un suplicatorio, le ha pedido a Francina Armengol que certifique que efectivamente es diputado del Congreso de los Diputados. Vamos, que lo más probable es que esta misma semana nos lo encontremos imputado. Y ahí la cosa cambia radicalmente. Por supuesto, porque José Luis Ábalos, por cierto, antes de nada, sobre Francina Armengol, ella aparece en uno de los informes de la UCO, ella dijo que no conocía a Ábalos, que ella no había, a Koldo, que no había hablado con él, bla, bla, bla. Y que lo del contrato de las mascarillas fue realmente porque se había facultado desde el gobierno a esta empresa para gastar 1,1 millones de euros, creo que fue, si no me equivoco, en este contrato de mascarillas cuando era presidente de Baleares. Lo que pasa es que, claro, en las conversaciones entre Koldo y Armengol, que estaba la Guardia Civil detrás de ella, se ha visto que le llamaba cariño. Entonces no solamente hablaba con él, sino que lo hacía en un tono que, bueno, no lo sé, yo no utilizo esas fórmulas casi ni con mi madre, o sea, no, pero ella las utilizaba con Koldo. Entonces, a partir de ahí, vamos con el siguiente informe, que es lo interesante. Ellos habían negado, por activa y por pasiva, que Pedro Sánchez participara en el Delcy Gate, que Pedro Sánchez conociera a Víctor de Aldama. ¿Cuál es tu plan para cenar esta noche? Te propongo algo, añade una copa de vino a esa cena para que no sea una cena más. Porque con vino cualquier momento no es un momento cualquiera. La Contracrónica tampoco es un programa cualquiera si lo acompañas con un buen vino. Tinto, blanco o rosado, tanto da. La Contracrónica marida con todas las variedades y con todas las denominaciones de origen. Descubre la magia de esas cenas improvisadas entre semana, donde una botella de vino transforma una noche ordinaria en una noche con un toque distinto, algo más especial. Si no sabes qué preparar, improvisa una tabla de quesos, algo de jamón serrano y acompáñalo con una copa de vino.
Recuerda que la ocasión perfecta no aparece por sí misma. Es algo que creamos nosotros. No hay que esperar a que llegue. Traigámosla cualquier tarde o noche con la familia o los amigos. Basta con poner vino y ese momento dejará de ser un momento cualquiera. Descubre más en mejorconvino.com y únete a la experiencia de disfrutar el vino en cada instante de tu vida. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación. Esto ha renacido también, es una historia también de Voz Populi del año 2020, anterior a la pandemia. Porque aquí se han juntado dos cosas. En el informe de la UCO tenemos dos grandes escándalos que, bueno, ya sabes, las cosas de la historia, ¿no? Que van juntando y separando grandes relatos. Aquí se han juntado dos. Por un lado tenemos el de las mascarillas y por otro lado tenemos el del Delsey-Gate. Para los que no conozcáis el Delsey-Gate, que creo que en España todo el mundo lo conoce, salvo quizá los lectores del diario.es, que es posible que no se hayan enterado, lo digo por las prioridades informativas que tiene su director, que apenas publican nada que sea medianamente ofensivo para el gobierno. En el año 2020, en enero, poco antes de la pandemia, lo descubrió Voz Populi, reveló que había estado Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que en aquel entonces y desde 2018 no podía pisar suelo español, español ni de la zona Schengen, no podía ni siquiera sobrevolarlo, y eso ya de por sí era una irregularidad grande. Que había estado aquí, y no había estado aquí por las buenas, sino que se había reunido nada menos que con José Luis Ábalos. Por supuesto, aquello dijeron que era mentira, dieron infinidad de versiones, conforme iba Voz Populi sacando más información, y que al final todo se quedó, recuerdo, en una sesión del Senado en la que poco menos que dijeron que había hecho Ábalos un favor a España, evitando una crisis diplomática. No había por dónde agarrarlo, la verdad. Iba a venir, no, si tú no quieres que un avión sobrevuele tu cielo, le informas desde la torre de control que salga del espacio aéreo. Y si es necesario, le sacas de ahí con un caza, que para algo están. No, es que tenía que parar, pues que hubiese parado en Marruecos, que no está muy lejos. Y es que que no territorio Schengen, claro, es que tenía que descansar el piloto, pues que hubiese parado en el aeropuerto de Casablanca, que no está muy lejos de la península ibérica, y ahí descansa y hace lo que tenga que hacer. Es decir, no tenía sentido. Pero como vino la pandemia renglón seguido, ya en el mes de marzo, de este tema se dejó de hablar, acuérdate. Y no había vuelto a resucitar. Era una cuestión que había rumores, de estos que no puedes decir por la radio, vamos, pero ahí se había quedado. Y ahora de nuevo ha vuelto a la actualidad. Y volvemos a encontrarnos a Víctor de Aldama. En el parking de carga de la T1. Correcto. Es decir, Víctor de Aldama estaba, ya lo hemos visto, en la trama de las mascarillas, en la cuestión de las mascarillas, y lo volvemos a ver en el Delsey-Gate. Unos días antes, porque el negocio de las mascarillas se hizo ese verano. Primavera-verano. Y lo del Delsey-Gate fue en enero. Eso es. Y no ha quedado todavía aclarado del todo. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez lo sabía, cosa que él negó categóricamente. De hecho, cambiaron de versión, porque primero hablaron de que lo sabía Margarita Robles y después que era Grande Marlaska, y al final no, era el uno el que lo sabía. El uno, también conocido como aquel que es presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y se han filtrado las conversaciones de WhatsApp. Exacto, y se han filtrado también dos cosas que son bastante interesantes. Una carta que nada más llegar el gobierno a Moncloa, el PSOE a Moncloa, envían a Delcy Rodríguez, en la que básicamente le dicen: ha cambiado de gobierno, ha cambiado el partido, estamos dispuestos a abrir relaciones con su gobierno e incluso hablar de cómo podemos negociar el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela. Que no pueden levantarlo porque son sanciones europeas. Exacto. Y no te puedes desmarcar. Ahí está. Y posteriormente también, dentro del sumario aparece una cosa muy curiosa, que es invitan a Delcy Rodríguez a Madrid. E incluso hacen por preparar una cena con todos los M. ¿Y qué son los M? ¿Los mendigos, los maestros? No, los ministros. Igual eran los músicos, le iban a poner aquí, no lo sé, los mariachis, eran los mariachis, quién sabe. Sí, es verdad. No sé, bueno, mariachis de forma figurativa sí, porque los ministros son los mariachis de Pedro Sánchez. Y también empieza por M. Y también empieza por M, sí. Entonces, claro, luego ellos nos han intentado, ellos han buscado el único pequeño escape que tenían, la única tubería por la que se han podido meter.
Han dicho, bueno, es que de repente caímos en la cuenta de, es que esta señora no puede entrar en territorio Schengen porque los dirigentes venezolanos están amenazados con sanciones y no tienen la visa, no pueden entrar en territorio europeo. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues no, hay que cancelar todo esto y hay que decirle que no entre en barajas. Entonces, a partir de ahí, si va sumando, hay hasta 10 versiones diferentes sobre el del Seagate. Ese día estaba Víctor de Aldama, como decía, en el aparcamiento del aeropuerto, de la Terminal 1. Víctor de Aldama también, según este informe de la Guardia Civil, habría mediado con Delcy Rodríguez directamente entre Venezuela para enviar 104 barras de oro a Moscú por vía Zambia. Entonces dices, ¿cómo tiene este señor tantos nexos? Pues porque este señor era un listillo. Mira, te lo voy a enseñar. Sé que no se puede mostrar porque estamos hablando. Esta es, Fernando, ¿has visto esta tela de araña con múltiples puntos? No Estos son la red. Estas son las relaciones, las empresas que tiene Víctor Aldama. Has visto con nombres conectadas, con Pero, ¿esta investigación de quién es? No, esto lo he sacado del registro mercantil. Lo has sacado del registro mercantil y has elaborado todo el gráfico. Sí, eso es. Entonces son La madre del cordero. ¿Lo vas a publicar? Lo tengo en Twitter, pero te lo paso para que lo publiques donde te dé la gana. Podéis entrar en el Twitter de Rubén Arranz, R. Arranz, ¿no? Es Rubén Arranz barra, no sé qué. Rubén Arranz, sí, no me acuerdo ni por cómo lo cambiaste cuando te entraste en Independiente, lo voy a decir para que... ¿Lo has subido ya? Sí, está subido. Y todo eso es la red, la tela de araña que forman las empresas de Aldama conectadas entre sí y con otros socios. @Rubén Arranz _ Esta es la dirección de Twitter donde está publicado este gráfico. Aquí lo veo, sí, lo subiste ayer. La tela de araña de empresas y socios de Aldama para sus historias, bien conocido por Begoña, Gómez, Ábalos, etcétera. Pero lo importante era frenar el golpe de estado mediático y judicial y parar a la fachosfera. Bueno, aquí están. Son tantas que ni siquiera se lee. Hay que ampliar la imagen. Sí, y además es que no me lo subió a buena definición, pero sí que lo tengo y están socios. Y entre esos socios hay alguno que también está investigado y está detenido. ¿Lo tienes en alta definición? Lo tengo por ahí. Pásamelo porque lo puedo publicar con un enlace en el programa que se pueda ver. Es toda información del registro. Aquí no te estás... No estás imaginando nada. Nada, no. Es que algunos socios es interesante. ¿Pero cuántas empresas tiene este hombre? Tenía muchas y algunas las daba de baja y jugaban con eso, al parecer, para librarse de pagar IVA, por ejemplo. Claro. Y para camuflarse, porque claro, no es lo mismo localizar a una persona cuando es socio directo de una empresa que cuando tiene a 3 empresas interpuestas en determinados negocios. Claro, eso ya requiere una investigación más pormenorizada y eso, según la Guardia Civil, lo que habría hecho es complicar o hacer determinadas estrategias, diseños para pagar menos impuestos. Bueno, lo que hemos visto con lo de los hidrocarburos, el Villafuel SL, que no era una empresa de Aldama, él ejerció solo como intermediario, pero vamos que era multiempresario, y multiempresario desde hace mucho tiempo, y la pregunta que yo me hice en su momento y que me he vuelto a hacer ahora es cómo cae alguien como ministro, que puede escoger infinidad de intermediarios sin un pasado tan oscuro, caen en manos de esto, de un tipo como este, que tiene un pasado semejante. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero yo no tengo la respuesta. No quiero aventurarme ahí porque, como hemos dado toda la información, sería especular, pero cabe recordar que el partido lo reconquista Pedro Sánchez, montado en un Peugeot, con Ábalos y con Koldo. De hecho, y con Santos Cerdán. El que hace la defensa de la moción de censura que sale al estrado del Congreso de los Diputados es el propio Ábalos. Claro, era el secretario de organización del PSOE. Es decir, el PSOE de Sánchez era en origen Sánchez y Ábalos. Eso es. Y se fueron asociando los demás a Sánchez y Ábalos. Pero son gente un poco de un perfil más... No es gente de un perfil... como pueda ser, vamos, no me voy a ir muy lejos, como Pepe Blanco, que se ha convertido ahora en un hombre de negocios, lobista, además se le da bien, aunque está al servicio del bien o del mal o de lo que sea, pero se le da bien, o los Antonio Hernando de turno, no, es que estos eran de un perfil muy concreto, que es el echado para adelante, el listillo, ¿no? Es decir, el mundo es mío y si tengo que llegar de un punto a otro, que sea con una recta, que es el camino más corto, es decir, y todo lo que sea diplomacia, burocracia, pues a lo mejor hay que saltárselo. Sí, pero vamos a tratar de ponernos en el pellejo de Ábalos. Te han hecho ministro de Fomento, que es el ministerio más interesante por una razón fácil de entender, y es porque es el que más presupuesto maneja, y a partir de ahí, bueno, tú estás o tienes la idea de, no lo sé, llevarte algo. Estamos, por supuesto, especulando. Si tú o yo fuésemos ministros de Fomento,
Bueno, si tuviésemos que escoger socios, escogeríamos a gente que no esté muy marcada ni muy señalada. Y que no sea... Es lo que yo haría en ese caso, vamos. O por lo menos, no lo sé, Fernando, somos amigos, pero tú a mí me dices que me vendes un coche de segunda mano y lo reviso perfectamente. Sí, claro. Y al revés, Claro. pero que solamente meterse en el registro mercantil y ver la trayectoria de Víctor de Aldama, con todo ese tipo de esa organización que había creado, te tenía que llevar a sospechar. De hecho, en el informe, en la auditoría que comentaba antes del Ministerio de Transporte de Óscar Puente que hizo sobre Ábalos, se habla, creo que era el director financiero, no quiero equivocarme, de Adif, el que dijo, cuando vi el informe de cuentas de la empresa a la que habíamos encargado los contratos de mascarillas, que era Soluciones de Gestión y Apoya Empresas, me quería tirar de los pelos. Y es así. Bueno, una cosa que yo creo que queda clara. El tema, volviendo a la historia que ha publicado este domingo Ángeles Escriba en El Mundo. Cuenta, literalmente. JL dibuja a un nieto del Marqués de Aldama, alguien que se presenta ya como nieto del Marqués de Aldama, ya sospecharía. Viviendo en sus orígenes en un edificio de protección oficial de Valdemoro, que es un pueblo que está en el sur de la Comunidad de Madrid, ya cerca de Toledo, del que le desahuciaron por no pagar. Sin oficio ni beneficio, sin estudios conocidos, intentando forjarse una posición en el mundo del dinero a base de mantener las apariencias. No me extraña que esté tan pegado al Ferrari que el juez le incautó. Lo primero que hizo con 26 años fue presentarse en el concesionario de Santogal, que debe ser un concesionario de Ferraris, y levantarles un Ferrari. Pagó con un pagaré sin fondos, porque un cheque sin fondos es débito y es delito y lo otro no. Le persiguieron 8 meses. Llevaba ese coche cuando le conocí. Bien, esto que se ha enterado Ángeles Escriba desde la redacción, haciendo llamadas, no se podía enterar José Luis Ábalos. Pregunto. Es que a lo mejor en tu pregunta está la respuesta. No sé, me parecería estas cosas, si vas a trabajar con alguien, sobre todo para ciertos asuntos delicados, te informas al máximo de quién es ese alguien. Porque tu puesto es muy delicado en sí. Claro, además había comprado el club. Tenía negocios, por cierto, en el VAS, que es donde tenía residencia el hermano de Pedro Sánchez. Tenía ahí 4 empresas con diferentes socios dentro de un grupo que le llamaba Los Cuatro Mosqueteros. Se había comprado el Zamora Club de Fútbol, que lo dejó además con una carta lacrimógena hace unos meses, como ahora que me han señalado, a lo mejor no tiene sentido seguir aquí. Y era uno de los... Es que claro, es muy curioso, todo esto es muy curioso, porque también esto señala a Ábalos. Había varias personas que apoquinaban ahí, presuntamente siempre, con ese tipo de cuestiones. Entonces Ábalos, hubo un momento que era el de la última parte de su matrimonio, que se enamoró, tuvo una relación, él lo dijo, de una persona que se llamaba Jessica, a la que le salía bastante caro salir con ella, porque según The Objective había publicado, por cierto, con críticas por parte de los medios más afines a Sánchez, había pagos que le reclamaba de 1.500 euros. Entonces, claro, dentro del sumario, la Guardia Civil, del informe, no es un sumario, descubrió que en la Torre de España, dentro de la Plaza España de Madrid, una agencia de apartamentos de lujo, una inmobiliaria... La Torre de Madrid, Perdón, exactamente. Eso es. Le había puesto un apartamento a 2.700 euros al mes, habían destinado 88.000 euros de presupuesto de esta trama, y se puede llamar trama porque así los considera la UCO, y hay un momento muy divertido que le habían pillado a ella una conversación quejándose porque le había bajado la temperatura de la nevera y claro, es que no se podía beber bien, te hace un roto, que se te rompa el frigorífico. Lo llevaba yo el otro día en la contra en directo, porque estaba, en lugar de enfriar a menos 22 grados centígrados, lo hacía a menos 4, y que eso no podía ser. Y le contesta la de la inmobiliaria diciendo, oye, dile a un tal Alberto que se ponga al día con el pago porque nos debe 2 mensualidades. Juan, no te preocupes, le mandaré la captura de pantalla. Ahí está. En un apartamento carísimo. Lo contaba en la contra en directo. Yo creo que cualquier madrileño quiere tener un ático en la Torre de Madrid. Claro. Con vistas a la Casa de Campo, a la Plaza de España, a la Gran Vía, en fin. A José Luis Ábalos también presuntamente le habían puesto un chalet en Cádiz. Es que eso de nuevo tenemos otra historia. Esta misma trama, siempre inspirándonos en lo que sale de este informe y de las publicaciones periodísticas, le habrían comprado un chalet en Sotogrande, en la Alcaidesa exactamente, que es una organización bastante cara, muy lujosa de la provincia de Cádiz, con campos de golf, etcétera, puertos náuticos. Bueno, conforme van sacando cosita a cosita, vemos que efectivamente es, ya sabes, la metáfora del cestillo de cerezas, pero que en todas las cerezas está siempre Aldama, por un lado o por otro.
Exacto. Y al final siempre pasa lo de... Hay tres factores que siempre llevan a la corrupción y a la perdición, que son el miedo, la belleza y el dinero. En esta trama tan... Es que por eso es muy divertido, porque es muy... Es que si tuvieras que escribir una novela sobre eso, tendrías que incluir todos los ingredientes que llevan a esta trama. Y Aldama además sería el típico listillo, pero no tanto. El típico espabilado, el que de repente, pues como hizo Francisco Nicolás, es que están un poco todos cortados por el mismo patrón. Bueno, el pícaro. Eso, Sí, es una cosa histórica, tradicional. el que recorre la vida en Ferrari hasta que quema el motor o hasta que se estrella, porque siempre van a toda velocidad. Y todos estos al final no tienen una trayectoria tan larga, porque lo que hacen es obsceno. De hecho, en las conversaciones de la Guardia Civil se queja de que hay un inspector de Hacienda que le está haciendo la vida imposible a Gominas. Y los guardias civiles que tiene, al guardia civil que tiene untado, no se fía. Dices que el Gominas estoy seguro que se va a inventar algo de mí y se puede inventar algo y nos puede meter en un lío. Estoy intranquilo, se vuelve paranoico. Pero el propio Aldama también es tan paranoico. Es que es como lo de Tony Montana, cuando de repente se vuelve paranoico con la seguridad y empieza de repente a echar las broncas a sus hombres porque se nos ha colado un coche, porque ¿qué hace esta furgoneta aquí? Porque y acaban completamente paranoicos y acaban mal. Es que es el mismo retrato del personaje que va en el Ferrari, en este caso además no pagado, a 300 kilómetros por hora y se estrellan. Y acaban delante de la fiscalía. Y además es curioso porque ha pasado como en otros casos de otras películas que no quiero citar, por una cuestión fiscal. Siempre pasa igual. Sí, sí, no hace falta. Yo creo que la audiencia ya entiende bien a quién te refieres. Otro caso, mejor dicho, en el que está también metido este hombre que siempre estuvo allí, es el caso Begoña. Claro. A través de Globalia, el rescate, el Africa Center, ya sabéis, todos los componentes del caso Begoña, porque es que hay muchos elementos ya. Tratarlos todos en una contracrónica es prácticamente imposible, a riesgo de que os volváis tarumbas. Bien, en este caso lo que tenemos es que él era asesor de Javier Hidalgo, conocido en el sumario creo que como Javi, simplemente. Javier Hidalgo, que es el hijo del fundador de la compañía, un tipo con mucho mérito, por cierto, porque desde cero se montó una gran empresa turística, Globalia, con Alconviajes, Travelplan, en Europa, en fin. A mí yo con su padre me quito el sombrero, porque es de estos tipos hechos a sí mismos, desde abajo. Empezó Hidalgo llevando gente que iba, emigrantes españoles que iban a Alemania y los traía en un coche. Y después se compró un autobús y así poco a poco. Bueno, pues su hijo, que ya no pasó por eso, ya se encontró con el imperio construido, tenía, por lo que sabemos, amistades peligrosas. Entre ellas la de, por lo menos, relaciones laborales peligrosas. Entre ellas la de Aldama, que era asesor de Globalia. Asesor, no sabemos a qué nivel, pero asesor de Globalia. Y sabemos también que Globalia se encontraba en apuros en el año 2020 porque su aerolínea Air Europa quería fusionarse con Iberia, pero su situación era muy mala y pidieron un rescate carísimo de casi 500 millones de euros, y ese rescate se concede en julio de 2020, poco después de lo de los Cayetanos que contabas antes. Eso es. ¿Hasta qué punto Aldama influyó en esto? Lo que sí sabemos es que Globalia estaba... Esto de nuevo, son hechos que están documentados. Globalia se dedicó a patrocinar una de las actividades de Begoña Gómez, el Africa Center que montó con el Instituto de Empresa, y a su vez Globalia montó una filial llamada Huacalúa, que trabajaba con la Organización Mundial de Turismo y con la propia Globalia. Eso es. Es que te va a hacer falta hacer otro gráfico de estos de empresas y actividades conectadas entre sí. No, lo has dicho. De nuevo Aldama está en el centro de todo. Claro, lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, porque ahí ilustra hay una cuestión también que dentro de un acto que organizó la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo, ya fueron Begoña Gómez, Aldama y Javier Hidalgo. Es decir, ahí había un nexo entre ellos. Y yo recuerdo también, por contextualizar lo que ha pasado en los últimos meses. Por aquí se ha llegado a hablar de golpe de Estado judicial y mediático. Hemos llegado a ver al presidente, una vez que él conocía y ocultó que estaba en calidad de investigada Begoña Gómez por el juzgado de instrucción de Juan Carlos Peinado en Madrid. Él envió una carta a la ciudadanía en la que ocultó que estaba investigada, en la que dijo que todo esto era parte de un golpe de Estado. Una buena parte de los periodistas más importantes de España, ligados más bien al gobierno, habían incluso firmado un manifiesto sobre lo que estaba pasando. Pero claro, esto se ha seguido investigando.
Y básicamente con Begoña Gómez se han visto 3 líneas. Que está la de por qué firmó cartas de recomendación para acudir a licitaciones para empresa vinculada a su amigo Carlos Barrabés, con el que se reunió también Pedro Sánchez en Moncloa. Está la cuestión del software que le desarrollaron gratis Telefónica, Indra y Google para la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Y está la cuestión de Globalia, que es la que ha quedado fuera de la investigación de Peinado. Y en la cuestión de Globalia, básicamente cabe hacerse una pregunta que yo creo que es la clave. ¿Qué hacía Begoña Gómez en las reuniones donde se decidió ese rescate, en el que se ha demostrado que de Aldama presionó a José Luis Ábalos, al jefe, como se dice en el sumario, para que se acelerara ese procedimiento, porque de Aldama era asesor de Globalia, de Air Europa, contratado por los Hidalgo. De hecho, hay un medio que se llama Preferente que había publicado que había cobrado 2 días después del rescate, creo que eran más de 20.000 euros. Pero eso me refiero a... ilustra la información de Referente. Preferente es un clásico de la información turística. Eso es. Justo junto a Hostel Tour, vamos. Claro. Es un medio muy consolidado para el negocio de aerolíneas, agencias de viajes, etcétera. Vamos, que no es un medio aparecido ayer por la tarde, yo lo conozco de toda la vida. Claro, ahí se pusieron en juego 475 millones de euros, que es lo que ascendió ese rescate, que se hizo por un procedimiento que fue mucho más ágil que el resto de los rescates que avaló la SEPI, dentro de un momento que era de pandemia. Creo que también además hubo ahí fondos del ICO, si no me equivoco, de préstamos blandos o créditos blandos de los que dio como garantía. O sea, que se fue como el garante de esos préstamos. ¿Cómo esta persona, y todavía es lo que no tengo claro, tuvo la habilidad de infiltrarse, o sea, primero de codearse con la propia mujer del presidente del gobierno? Él lo sabía, el presidente del gobierno también se codeó con de Aldama. Vamos a ver lo que sale de ahí. Pero cómo también se introdujo en el sector empresarial al más alto nivel, como es el de Globalia. No es cualquier empresa, es un super tour operador. Y además estaba, como bien dices, en una operación que era gigante, que implicaba a España y a Reino Unido también, porque IAG es una empresa de Reino Unido, que es la propietaria de Iberia. ¿Cómo tuvo esa habilidad, o cómo tanta gente se fió de un tipo que en realidad es un listillo, no tiene ninguna formación académica ni empresarial, es irascible, no sé, no es el típico de que te fiarías, es el típico, no sé, Saúl Goodman, de que bueno, ya sabes por dónde viene? Bueno, es una gran empresa en tanto que tiene la segunda aerolínea de España. Y además, como bien sabemos, es la dueña de Halcón Viajes, que hoy ya las agencias de viajes no son lo que fueron en su momento, pero, en fin, hubo una época en la que pasear por cualquier ciudad española era cruzarse, que había más agencias de Halcón Viajes que bares, prácticamente. Y además, como he dicho ya, llegaron a tener también uno de los turoperadores principales, que era Travel Plan, en fin, que, no sé, estamos hablando del, no sé si el primer o el segundo grupo turístico español. Una gran empresa. Sí, Curro se va al Caribe, si Curro no me se va equivoco, al era Caribe, sí, bueno, fueron los que popularizaron aquellos. Bien, ¿cómo puede ser que alguien, según el retrato que le ha hecho Ángeles Escribán, alguien de Valdemoro, a quien han desahuciado por no pagar, no estar al corriente del pago del alquiler, sin oficio ni beneficio, sin estudios, consigue reunirse con la mujer del presidente del gobierno en San Petersburgo? Esa es otra de las preguntas que quedan en el aire. ¿Qué había entre medias? ¿Qué le llevó a Begoña Gómez a reunirse con Víctor de Aldama? Es una gran pregunta. Yo planteo simplemente una cuestión, y muy breve. Víctor de Aldama estaba muy bien relacionado tanto con el gobierno de aquí como con Delcy Rodríguez. ¿Puede ser el nexo entre esos dos gobiernos, o uno de los nexos? ¿Para qué actividades? Yo creo que son preguntas muy lícitas de plantearse una vez hemos conocido esta información. ¿Para qué actividades y por qué? Porque confiaban en él los dos gobiernos. ¿Qué dinero movía? Se han descubierto, la Guardia Civil lo ha publicado algún medio, hasta 70 millones de euros en el exterior, desde Aldama. ¿De dónde viene eso? Esa es otra de las preguntas que quedan por responder. Al final la justicia va lenta. Nunca se terminará a conocer todo, pero sí se conocerá más de lo que seguramente a Aldama y compañía les gustaría. Porque unos u otros terminan hablando, porque se descubren cosas nuevas, porque la Guardia Civil trabaja muy bien. De hecho, no han tenido ningún problema en
investigar a los suyos propios, como el caso de Rubén Villalba. Ahí lo vemos, que es un cuerpo en condiciones. Vamos, sí. Ejemplar en este aspecto. Por supuesto que puede salir un guardia civil corrupto, naturalmente, pero lo suyo es que sea la propia Guardia Civil la que lo persiga y no lo proteja. Y Fernando, hay una reflexión que me parece muy interesante, y es que, y lo digo también para llevarme a mí mismo la contraria muchas veces cuando caigo en el pesimismo y el error. El Estado está siendo fuerte en este caso, está funcionando. Y no me refiero ya solamente a las instituciones, sino a los periodistas que en medio de presiones han hecho su trabajo. Y me refiero ya a lo institucional. Los jueces que en medio de un momento en el que les han amenazado de todas las formas, es que reitero, mientras estaba Peinado investigando el caso de Begoña Gómez, denunciaba que el fiscal estaba siendo especialmente insistente con las llamadas, es decir, que le estaba presionando. Es que estamos hablando de que la Guardia Civil ha hecho un trabajo completamente impecable y que estamos hablando de que desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el otro día descartó una de las querellas que había puesto contra relacionada con el caso Begoña, el Máximo Pradera, que era un periodista, que eso lo que va a hacer es el preludio a que seguramente archive la que puso contra el juez Peinado el presidente del gobierno, queriendo convertir una causa personal en política, fundamental eso, porque él quería hacer una causa política del caso de Begoña Gómez. Ahí ha dado el primer paso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Audiencia Provincial ha avalado la investigación en grandísima parte de Juan Carlos Peinado y ha descartado la hipótesis que Óscar López, Óscar Puente, Pilar Alegría habían hablado de que esto era una investigación prospectiva. Han descartado la teoría de la conspiración judicial, y mientras un gobierno que es fuerte, porque un gobierno es fuerte, tiene poder, maneja el BOE, maneja todas las instituciones, maneja la pasta que va hacia los medios que muchas veces utilizan para extorsionar. Eso es así, y es triste decirlo, pero es así. Frente a eso, hay poderes que están funcionando y que están haciendo su trabajo. Y yo creo que eso es una buena señal y una gran noticia. Una gran noticia, sin ninguna duda. Bueno, aquí vamos a terminar. Nos podríamos meter en las implicaciones políticas de este tema, pero no era el objetivo de este programa. Lo que queríamos hablar era de Víctor de Aldama, creo que hemos hablado de él, y de los distintos enjuagues en los que, según este informe de la Guardia Civil, más otros sumarios en los que aparece de otros temas, pues lo hemos visto, un poco provocado por su detención la semana pasada por la historia esta de los hidrocarburos, que, como decía en la introducción, en el caso de Solo Ser Esto, se hubiera merecido un breve. Sí. La sección de economía. De detenido un empresario o unos empresarios por fraude en el IVA. Nadie hubiera reparado en ello, salvo sus familiares, que se hubieran visto en problemas ya. Pero bueno, que vemos que hay mucho más. Bien, vamos a ir terminando. Nos despedimos de Rubén. Muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti y a vosotros, encantado, como sé siempre. Que Rubén os gusta mucho, sé que veis, y si no lo veis ya estáis viéndolo o escuchándolo, que también sube a iVoox. Lo que no te han contado es un programón. Llevas ya un tiempo, más se está consolidando bien, ¿eh? Bueno, estoy encantado, la verdad. Muchas gracias por contarlo. Ya vamos a por el 20. Bueno, ¿ya? Tú ya sabes que yo empujé mucho para que te pusieses a hacer estas cosas. Ya me lo tomé como algo casi personal. No se debe desaprovechar el talento, que es muy escaso. No, eso la gente lo tiene que saber. Ahí fuiste la clave, pero no presionando, aconsejando y hasta el equipo concreto de grabación. Presionando y dándote la paliza, que ahí yo soy un tío muy pesado. Entonces yo creo que el talento, como lo mismo que hice con Alberto Garín, creo que el talento no se debe desaprovechar porque es escasísimo. La gente con talento es poca y esa gente no puede estar en el fondo de una oficina con la vida pasándole por encima, en absoluto. Tienes que dar el paso y tirar para adelante. Y además es que tiene otra cosa Rubén Arranz, y es que no es que sepa mucho, es que sabe explicarlo, y además es un trabajador impenitente. Gracias, muchas gracias. No, por favor, sabes, no me tienes que dar las gracias porque lo que digo es estrictamente cierto. Bueno, vamos a terminar nosotros, vamos con Pizarro, que nos habla de la destrucción de Gaza. La derrota va más allá de la destrucción material y el duelo inconsolable. Implica la desaparición de tu particular forma de estar en el mundo, que pasa a ser al estilo de la de tus vencedores. La asolación de Gaza solo permite una reconstrucción maquinando la venganza o el exilio. Dos opciones duras, en las que solo una contiene alguna posibilidad de prosperidad. Gaza es hoy los deseos de los de Hamás para Israel,
materializados en su casa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, os lo he dicho al principio, 14 de octubre. Os iba a poner, lo tengo aquí, os iba a poner el Money, pero es que si lo pongo me tiran el programa y el canal y todo por la cosa de los derechos de autor. Así que nos tenemos que despedir con otra cosa que no sea este tema tema cabaretero, que venía a la perfección hoy. Le encajaba como un guante. Bueno, con música o sin música, ya sabéis que aquí siempre nos despedimos con música los últimos segundos. Me despido de todos vosotros. Hasta mañana.